I came back to the harsh reality of life as a struggling young actor. ¿Conoce a James Bond? Es un personaje de ficción creado por el escritor británico Ian Fleming en 1953. James Bond es una de las franquicias mediáticas más taquilleras de todos los tiempos. Si conoces a este personaje de ficción, seguro que has visto todas las interpretaciones del personaje en la pantalla, desde Sean Connery y David Niven hasta Timothy Dalton. Dinos cuál es tu encarnación favorita de James Bond en la sección de comentarios del vídeo. En este vídeo, conoceremos a un actor que también ha encarnado el personaje de James Bond con mucho éxito. Se trata de Roger Moore. Roger Moore es un famoso actor británico. Moore ha interpretado a James Bond veces, el mayor número de actores que han interpretado este papel. James Bond es quizás el papel más destacado en la carrera como actor de Roger Moore. Además de su exitosa carrera como actor, la vida de Moore tiene muchas cosas interesantes. Si quieres saber cosas interesantes sobre la vida de este legendario actor, mira todo el vídeo para escuchar a la hija de Roger Moore hablar sobre él. Antes de entrar en lo que nos cuenta su hija sobre Roger Moore, vamos a aprender un poco sobre el personaje de James Bond, para entender por qué este personaje tiene un valor de marca tan alto y por qué actores lo han interpretado. James Bond, personaje de ficción. James Bond, comandante Ian Fleming, novelista y periodista británico, desarrolló el personaje CMG RNBR en 1953. Es el protagonista de la serie de novelas, películas, cómics y videojuegos de James Bond. Fleming compuso 12 novelas de Bond y 2 colecciones de relatos cortos. Sus 2 últimas obras publicadas, Octopussy and the Living Daylights, 1966, y The Man with the Golden Gun, 1965, se publicaron póstumamente. Fleming reconoció que Bond era un compuesto de todos los agentes secretos y comandos que había conocido durante la guerra, inspirándose para su personaje en una serie de personas que conoció durante su estancia en la inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba su hermano Peter, que había participado en operaciones de retaguardia en Noruega y Grecia durante la guerra, y era idolatrado por Fleming. Además del hermano de Fleming, varias otras personas han ofrecido alguna información sobre el carácter de Bond, como Conrad O'Brien French, un espía de esquí con el que Fleming se encontró en Kitzbühel en los años 30, Patrick Dalzell-Job, que sirvió con distinción en 30 UA durante la guerra, y Bill Biffy Dunderdale, el jefe de estación del MI en París. Dunderdale iba con chofer por París en un Rolls-Royce y vestía trajes hechos a mano. Sir Fitzroy MacLean también se menciona como posible candidato, como demuestra su actividad en tiempos de guerra tras las líneas enemigas en los Balcanes, así como el agente doble del MI Dusan Popov. En 2016, un documental de BBC Radio investigó la posibilidad de que el personaje de Bond estuviera influenciado por Phyllis Bottom, mentora y autora de Fleming, en su novela de 1946, The Lifeline. Nigel West, escritor de espionaje, ha destacado las notables similitudes entre el protagonista de The Lifeline, Mark Chalmers, y Bond. Fleming derivó el nombre de su personaje del Dr. James Bond, un ornitólogo estadounidense especialista en aves del Caribe en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, y autor de una guía de campo titulada Birds of the West Indies, Aves de las Indias Occidentales, publicada inicialmente en 1936. Fleming designó a Bond con el número de código en honor a uno de los logros más significativos de la inteligencia naval británica durante la Primera Guerra Mundial: el desciframiento del código diplomático alemán. El telegrama Zimmermann, codificado como 75, fue uno de los documentos alemanes que los británicos descifraron y leyeron. Este documento fue un factor que contribuyó a la implicación de Estados Unidos en el conflicto.
El aspecto de Bond se asemeja al del compositor, intérprete y actor Hoagy Carmichael. En las novelas de Fleming, Bond ronda la treintena, pero no se ve afectado por el paso del tiempo. A lo largo de los libros, Bond muestra una serie de rasgos de personalidad constantes, como la afición a los coches, el gusto por la comida, el alcohol y el sexo, y una media de 60 cigarrillos caseros al día. John Garner, Raymond Benson y Anthony Horowitz han recibido encargos para escribir sobre material de Bond desde que Fleming murió, en 1964. Garner escribió 14 novelas y 2 novelizaciones, mientras que Benson escribió 6 novelas, 3 novelizaciones y 3 relatos cortos. Horowitz escribió 3 novelas. Kingsley Amis, bajo el seudónimo de Robert Markham, Sebastian Faulks, Jeffrey Deaver y William Boyd son los otros autores que han escrito un libro cada uno. Además, Charlie Higson y Stephen Cole escribieron una serie de novelas tituladas Young Bond, inspiradas en la adolescencia de Bond. Casino Royale fue una adaptación televisiva de la obra literaria original, Casino Royale. En esta serie, Bond aparece como un agente americano. El periódico Daily Express también publicó una serie de cómics. 7 actores han interpretado a Bond en las 27 películas de Bond. A continuación examinaremos a Roger Moore, el tercer actor en encarnar a James Bond. Primeros años y comienzos de su carrera. La historia de Roger Moore comienza en el animado barrio londinense de Stockwell, donde nació un fresco día de octubre de 1927. Roger era la delicia de sus padres, a pesar de haber nacido en el seno de una modesta familia de clase media. George Alfred Moore, su padre, era un abnegado agente de policía que no solo salvaguardaba a los ciudadanos de Londres, sino que también inculcó a su hijo los principios de honradez y decoro. La madre de Roger, Lillian Lily Pope, nació en la India en el seno de una familia con orígenes en Calcuta. Ella le inculcó una naturaleza generosa y un espíritu explorador. Fue criado y amado por ellos como la estrella más brillante de su universo, que creían que lograría grandes cosas. Fueron la roca de su vida. Roger comenzó su infancia en el Battersea Grammar School, donde recibió una educación rigurosa en medio de aulas inspiradoras y pasillos confinados. Esta institución no solo le proporcionó conocimientos, sino que también le inculcó los principios de un auténtico caballero. El mundo de Roger se transformó abruptamente cuando la sombra de la Segunda Guerra Mundial se cernió sobre Inglaterra, pues el tiempo no se detuvo. El inicio del conflicto provocó un estado de caos y peligro en Londres. Roger, como muchos otros niños de su época, se vio obligado a trasladarse a las zonas rurales de Holsworthy y Devon para garantizar su protección. Abandonar el ajetreo y la actividad de la ciudad por la tranquilidad del campo supuso un importante choque cultural, ya que contrastaba fuertemente con sus experiencias pasadas. Roger se matriculó en el Launceston College de Cornualles durante esta evacuación, donde disfrutó de un estilo de vida idílico e hizo nuevos compañeros, lo que facilitó su adaptación y crecimiento. Después, reanudó sus estudios en el Dr. Challaney's Grammar School de Buckinghamshire, a su regreso a una existencia más normal. La personalidad y los procesos de pensamiento de Roger se vieron significativamente influidos por cada institución a la que asistió. La flexibilidad y la adaptabilidad eran cualidades que pronto se convertirían en sus puntos fuertes, como resultado de los incesantes cambios en su vida. El mundo de la animación fue uno de los primeros intereses de Roger. No tardó en aceptar un puesto de aprendiz en un estudio de animación, anticipando que su trayectoria profesional se entrelazaría con las cautivadoras narraciones que se representaban en la pantalla. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron. Se vio obligado a dimitir debido a errores en las sesiones de trabajo de su equipo. Sin embargo,
esto también le brindó la oportunidad de investigar un nuevo sector que nunca se le había ocurrido. En aquel momento, el destino le puso en contacto con el renombrado director Brian Desmond Hearst de forma inesperada. Un robo en la residencia de Hearst dio lugar a un encuentro entre el director y el padre de Roger, agente de policía. Roger conoció el mundo del cine gracias a esta interacción, un encuentro casual pero influyente que sentó las bases de su futura carrera cinematográfica. El personaje secundario inicial de Roger en la película César y Cleopatra se consiguió en 1945 con la ayuda de Hearst, lo que marcó el comienzo de una prometedora relación con el cine. Hearst no solo fue un mentor, sino también un apoyo financiero, lo que permitió a Roger proseguir su educación en la Real Academia de Arte Dramático, RADA. Adquirió un dialecto único del Atlántico Medio y un porte seguro de sí mismo que más tarde le serviría como firma de su estilo caballeresco en la pantalla durante sus años académicos. Lois Maxwell, que posteriormente interpretaría a Miss Moneypenny en la serie James Bond, fue compañera de Roger en RADA. Esta relación fue larga y estrecha. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, la vida de Roger entró en un nuevo capítulo. Se alistó en el ejército británico a los 18 años y fue ascendido rápidamente a teniente segundo y posteriormente a capitán mientras servía en Alemania Occidental. Además de su excepcional rendimiento, se le permitió supervisar y dirigir las actividades de entretenimiento de las fuerzas, lo que facilitó que mantuviera su conexión con las artes escénicas. Roger se empeñó en seguir una carrera profesional como actor tras retirarse del ejército. En 1945, debutó como actor en Perfectos Desconocidos, de Alexander Korda, una experiencia modesta pero valiosa. Gracias a sus papeles no acreditados en películas pequeñas, adquirió un gran conocimiento que le sirvió de base firme para seguir alcanzando mayores cotas en la industria cinematográfica. Roger, al que solían llamar Big Nit por su elevada estatura y su atractivo aspecto, siguió una carrera como modelo, además de la de actor. Se convirtió en una figura destacada en anuncios de prendas de punto, lo que atrajo la atención de muchas personas en toda Gran Bretaña y demostró su atractivo. La decisión de Roger de trasladarse a Estados Unidos a principios de la década de 1950 le supuso un periodo de exploración y desafíos, que le allanó el camino hacia nuevas oportunidades en la industria de la televisión. Su versatilidad y talento se pusieron de manifiesto con sus papeles en las series de televisión Robert Montgomery Presents y The Clay of Kings, así como en Black Chiffon y Julio César. Roger emprendió su viaje en la industria cinematográfica estadounidense, firmando un contrato de 7 años con MGM en 1954. Apareció en películas como La última vez que vi París, compartió pantalla con Elizabeth Taylor y protagonizó otras obras como El ladrón del rey y Melodía interrumpida. No se convirtió inmediatamente en una celebridad. Sin embargo, fue adquiriendo progresivamente una comprensión de las duras exigencias y realidades de la industria, preparándose para afrontar los retos y éxitos que estaban por llegar. De niño evacuado durante la Segunda Guerra Mundial a joven que entró en la industria cinematográfica y acabó convirtiéndose en un icono internacional, la carrera de Roger Moore es una historia de trabajo duro, suerte y talento. La polémica de Roger Moore. Roger Moore se ha visto envuelto en discusiones que se han extendido más allá de la gran pantalla, abordando debates sociales más amplios sobre la representación y la identidad en los medios de comunicación contemporáneos, a pesar de su reputación de suave sofisticación y atractivo británico por excelencia. La perspectiva de Moore sobre el emblemático personaje de James Bond y los parámetros dentro de los cuales debería evolucionar este personaje ha sido el punto central de estos debates. Moore es admirado por su representación de James Bond,
que se distingue de la de sus predecesores por su toque más ligero y humorístico. Sin embargo, fueron sus opiniones sobre el futuro reparto de James Bond las que suscitaron discusiones, sobre todo las expresadas fuera de la pantalla. Moore expresó una perspectiva tradicionalista, abogando por que James Bond se ciñera a la visión original de Ian Fleming, que, en la interpretación de Moore, estaba inextricablemente ligada a la identidad británica de Bond. Este punto de vista no se basaba en una reticencia a observar la evolución del personaje, sino más bien en un compromiso con los orígenes literarios de James Bond. El comentario de Moore sobre el posible nombramiento de Idris Elba, un actor británico de raza negra, como el próximo James Bond intensificó aún más la polémica. Algunos percibieron los comentarios de Moore como una insinuación de que Elba, a pesar de su ascendencia británica, no coincidía con la interpretación de Moore de la identidad anglo-inglesa de Bond. Esto suscitó un debate que trascendió los límites del reparto cinematográfico y abarcó temas más generales, como la identidad cambiante de lo británico en una sociedad multicultural, así como la raza y la nacionalidad. Los comentarios de Moore suscitaron diversas respuestas, entre ellas el apoyo a su adhesión a la tradición y la crítica por lo que algunos percibieron como una perspectiva arcaica que carecía de aprecio por la diversidad de la Gran Bretaña contemporánea. El debate puso de relieve el conflicto entre la conservación del legado de iconos culturales apreciados y la reimaginación de estos iconos para reflejar los valores y la diversidad de la sociedad contemporánea. Moore aclaró su postura durante esta conversación, afirmando que sus comentarios habían sido malinterpretados o se habían perdido en la traducción. Hizo hincapié en que sus consideraciones sobre la identidad de Bond no tenían que ver con la raza, sino más bien con la adhesión al personaje tal y como fue concebido inicialmente por Fleming. Sin embargo, esta aclaración no resolvió del todo la controversia, pues la conversación ya había suscitado un debate más amplio sobre el papel de los personajes icónicos a la hora de desafiar o reforzar las normas sociales y la representación en los medios de comunicación. Otro momento de discordia en el pasado de Roger Moore, menos vinculado a los debates sociales pero igualmente polémico, surgió de su experiencia en el plató de A View to a Kill, en medio de los debates más amplios sobre su opinión acerca del futuro de James Bond. El incidente protagonizado por Moore y su coprotagonista Grace Jones ofrece una visión del intenso y a menudo desafiante entorno de la producción cinematográfica, que se caracteriza por el choque de personalidades y la convivencia cotidiana y no de ideales. Moore era muy apreciado por su paciencia y compostura, que se pusieron a prueba durante el rodaje de A View to a Kill. Grace Jones, que encarnaba a la formidable Mayday, no solo desafió a Moore en la pantalla, sino también fuera de ella, con su personalidad vibrante y sin complejos. Jones, reconocida por su electrizante presencia en las industrias de la música y la moda, aportó una intensidad al rodaje que Moore encontró perturbadora para su rutina, en particular su práctica de dormir siestas por la tarde para mantenerse fresco para el rodaje. Moore era incapaz de relajarse debido a la excesiva intensidad de la música de Jones en su camerino. Moore, lleno de frustración, se enfrentó a la situación entrando en la habitación de Jones, desconectando su música y expresando su exasperación con el dramático gesto de arrojar una silla contra la pared. La situación había llegado a un punto crítico. Su conflicto fuera de la pantalla alcanzó su cenit con esta acción, que fue el resultado de una tensión exacerbada. Moore fue objeto de acusaciones difamatorias, publicadas por un importante periódico, en otra notable polémica en la que se vio envuelto el famoso actor de James Bond. Las acusaciones indicaban que Moore había tenido un comportamiento inapropiado durante el rodaje de Solo para tus ojos. Las acusaciones, procedentes inicialmente de una revista australiana,
afirmaban que Moore había actuado de forma inapropiada con Debbie Newsom, una joven de 21 años que participaba en la película. Incluían acusaciones de insinuaciones inoportunas y regalos extravagantes en un ambiente que implicaba una violación de la conducta profesional y personal. Moore demandó al periódico por difamación, alegando la falsedad de las acusaciones y el importante daño que infligían a su reputación, sobre todo a la luz de su título de caballero y sus actividades benéficas. Moore se opuso rotundamente a esas afirmaciones infundadas. El proceso judicial concluyó con una disculpa para Moore, una indemnización por daños y perjuicios no revelada y la cobertura de sus gastos legales, lo que supuso un claro reconocimiento de la inexactitud de las acusaciones, matrimonios y desamores de Roger Moore. Moore vivió una odisea emocional jalonada por una serie de matrimonios que se desarrollaron como capítulos de una extensa narración, al margen de la fama de su talento interpretativo. El periplo matrimonial de Moore comenzó a los 18 años, cuando se unió a Dorn Van Stein, compañero de estudios en la Real Academia de Arte Dramático. Las duras realidades de las tensiones financieras y las angustias profesionales pronto se enfrentaron a esta unión, nacida de la ambición juvenil y los sueños compartidos. La relación se vio obstaculizada por tensiones en torno a las perspectivas profesionales de Moore, infidelidades y, lo que es más preocupante, casos de agitación doméstica que ensombrecieron su amor juvenil. Un dramático giro de los acontecimientos, digno de una película, provocó la disolución de su matrimonio. Van Stein sospechó que Moore le había engañado y decidió descubrirle. Le acompañó una noche a la residencia de Dorothy Squires, actriz que posteriormente se convertiría en la segunda esposa de Moore. Van Stein tuvo que esconderse en el jardín e intentar asomarse por una ventana subiendo una escalera, pero finalmente fue descubierto. Este enfrentamiento sirvió como confirmación de sus sospechas sobre la infidelidad de Moore, que finalmente desembocó en su divorcio. Tras su divorcio inicial, Moore decidió comprometerse plenamente con Dorothy Squires, una cantante galesa cuya vivacidad y personalidad coincidían con las suyas. Su historia de amor floreció y acabó en matrimonio, a pesar de la diferencia de edad. La vida de Moore durante este periodo estuvo marcada por una combinación de retos personales y esfuerzos profesionales, con el traslado de la pareja a Estados Unidos como catalizador de ambiciones y aspiraciones. Sin embargo, el espectro de la diferencia de edad y el creciente atractivo de Moore para los demás sembraron la semilla de la discordia, dando lugar a una relación difícil caracterizada por arrebatos pasionales y pérdidas devastadoras, en particular los abortos espontáneos de Squires. La disolución de su matrimonio fue un espectáculo público, caracterizado por gestos dramáticos y batallas legales que reflejaban la intensidad de su vínculo y la agonía de su disolución. Luisa Matteoli, actriz italiana, marcó un importante punto de inflexión en la narrativa matrimonial de Moore. Su aparición en la vida de Moore fue tan cinematográfica como cualquiera de sus interpretaciones en pantalla. Su relación, que se reavivó tras el divorcio de Squires, estuvo plagada de pleitos y escándalos públicos. Sin embargo, fue esta relación la que proporcionó a Moore los placeres de la paternidad, ya que sus 3 hijos aportaron nuevas dimensiones a su vida. La crisis de salud de Moore provocó una reevaluación de sus elecciones y deseos vitales, aunque su unión no fue inmune a los retos que traen consigo la fama y el tiempo. En el último capítulo de su búsqueda de compañía, Moore encontró consuelo y estabilidad en Christina Kiki Tolstrup, una conocida que se convirtió en su compañera de vida. Tolstrup le proporcionó un puerto tranquilo frente a las tormentas que habían caracterizado sus relaciones anteriores. Su unión no fue un mero matrimonio, sino la fusión de 2 vidas que buscaban consuelo y comprensión en la presencia del otro.
Moore descubrió en Tolstrup no solo una compañera, sino un alma gemela que le proporcionaba estabilidad y amor en medio de su serenidad. Cuando a Christina Knudsen, la hija de Tolstrup, le diagnosticaron un cáncer, la profundidad de su vínculo se puso a prueba y se reveló ante la tragedia. Moore había apreciado mucho a Christina, a la que llamaban cariñosamente Flossie, y su carácter y vitalidad habían enriquecido el tejido familiar. Moore experimentó un profundo sentimiento de pérdida tras su fallecimiento en julio de 2016. Antes de examinar las revelaciones hechas por su hija, es importante considerar los acontecimientos que las precedieron. La carrera de Roger Moore a finales de la década de 1950. Roger Moore se vio obligado a asumir la armadura de Sir Wilfred de Ivanhoe en la serie de televisión Ivanhoe cuando se cerraba el telón de su carrera a finales de la década de 1950. Este papel supuso su primera toma de contacto con el reconocimiento general, al encarnar a un caballero caballeresco en una serie que captó la imaginación de un público más joven. Sin embargo, el ascenso de Moore al estrellato se consolidó plenamente con su paso a la gran pantalla. Moore se enfrentó a los altibajos típicos de la industria durante las fases iniciales de su carrera en Hollywood, utilizando papeles en series como Maverick y The Alaskans para perfeccionar su oficio. The Alaskans supuso un reto en cuanto a sus responsabilidades profesionales y domésticas, ya que el papel era exigente y las complejidades fuera de cámara, complejas. Al mismo tiempo, Maverick permitió a Moore investigar un aspecto alternativo de sus dotes interpretativas al encarnar al entrañable e ingenioso Bo Maverick, un personaje que caló en el público y sugirió la personalidad suave por la que Moore se haría famoso. Sin embargo, Roger Moore saltó a la fama gracias a El Santo. La interpretación de Simon Templar, un ladrón refinado y astuto, cautivó al público de todo el mundo. La serie no solo transformó la carrera de Moore, sino que también fue una clase magistral de ingenio y carisma, que Moore aportaría más tarde a su papel más emblemático. Moore asumió el papel de James Bond en 1973, un papel que influiría significativamente en la franquicia y definiría su carrera. La interpretación de Moore de Bond era mucho más desenfadada y humorística que la de sus predecesores, y fue este sentido del humor y carisma lo que se convirtió en sinónimo de su interpretación del agente. El Bond de Moore protagonizó emocionantes hazañas, encandiló a aliados y luchó contra villanos en 7 películas que cautivaron al público de todo el mundo. El mandato de Moore como Bond no se limitó a la acción y los dispositivos de alto riesgo, sino que fue un reflejo de la evolución de los tiempos. Su interpretación estaba en consonancia con el espíritu de la década de 1970, ya que hacía hincapié en un enfoque más relajado y humorístico del personaje que resonaba en un amplio público. Sin embargo, Moore siempre mostró un sentido del estilo y la sofisticación que se ganó tanto a admiradores como a críticos. La carrera de Moore se distinguió por una gran variedad de papeles que ejemplificaron su versatilidad como actor, además de su trabajo como Bond. Moore demostró constantemente su capacidad para trascender los géneros, aportando su característico encanto e ingenio a cada interpretación, desde su papel en The Persuaders, con Tony Curtis, hasta su actuación cómica en The Cannonball Run. Roger Moore entró en una fase de su carrera significativamente distinta del mundo de alto octanaje del espionaje y las secuencias llenas de acción después de que los focos de la serie James Bond se apagaran. El viaje de Moore después de Bond estuvo marcado por un cambio significativo hacia la filantropía, los papeles selectivos y los cameos significativos, que reflejaban un tipo distinto de legado que estaba ansioso por establecer. A principios de la década de 1990, Moore regresó a la pantalla en un número limitado de papeles que,
aunque no alcanzaron el estatus de éxitos de taquilla, le permitieron investigar diversos aspectos de su capacidad interpretativa. Entre ellos, la interpretación de Moore en Bed and Breakfast ejemplificó su capacidad de adaptación, mientras que The Quest y Spice World subrayaron su disposición a encarnar una variedad de personajes inesperados y diversos, incluido un extravagante homosexual en Boat Trip. Estas interpretaciones demostraron la intrepidez de Moore y su capacidad para afrontar papeles difíciles. La etapa de Moore posterior a Bond también se distinguió por su capacidad distintiva para ridiculizar a su personaje, como demuestra su interpretación autoconsciente en The Cannonball Run y su traviesa participación en la película de animación Cats and Dogs, The Revenge of Kitty Galore. Estos papeles ejemplificaron el carisma perdurable de Moore y su capacidad para interactuar con su icónica imagen de Bond de forma desenfadada. Los últimos años de Moore estuvieron marcados por su profunda dedicación a obras benéficas, en particular con UNICEF, además de su filmografía. Moore, siguiendo la tradición de Audrey Hepburn, asumió con entusiasmo su papel de embajador de buena voluntad de UNICEF, dedicando una parte importante de su tiempo e influencia a la promoción de los derechos y el bienestar de los niños en todo el mundo. Este aspecto del trabajo de su vida no solo ejemplificó su espíritu compasivo, sino que también consolidó su estatus de icono mundial en un papel significativamente diferente de sus logros cinematográficos. En reconocimiento a sus esfuerzos filantrópicos y a su contribución a las artes, Moore recibió el título de Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, CBE, y el de Caballero, lo que le elevó al título de Sir Roger Moore. Este título significaba su distinguido servicio más allá de la industria del entretenimiento. La revelación de la hija. Las últimas reflexiones de Sir Roger Moore, compartidas por su hija Debra Moore, revelan un relato profundamente personal y conmovedor que trasciende la personalidad pública del actor, revelando a un hombre que se enfrenta a la inevitabilidad de su mortalidad. El relato de Debra sobre las sinceras reflexiones de su padre acerca de la mortalidad y su batalla final contra el cáncer presenta un estremecedor retrato del valor y la vulnerabilidad del legendario actor. Sir Roger Moore afrontó sus últimos meses con una fortaleza que recordaba a la de los guerreros que representó en la pantalla. Sin embargo, en su último libro, A Bittersweet Collection of Memories and Anecdotes, reconoció un temor al que muchas personas se enfrentan en silencio: el miedo a la muerte. Esta revelación supuso un marcado contraste con el hombre famoso por su espíritu indomable y su ingenio, que solo sirvió para amplificar el impacto de sus palabras en su familia y sus admiradores. Debra, a sus 53 años, atravesó una vorágine de emociones al examinar las últimas palabras escritas de su padre. La hija de Moore se emocionó hasta las lágrimas al admitir su pavor, que eclipsó abruptamente su humor autocrítico y sus historias desenfadadas, características de su encantador carácter. Este momento de vulnerabilidad puso de relieve una verdad universal, que detrás de cada figura pública hay un individuo privado que se enfrenta a la verdad última de la vida. La rápida progresión de la enfermedad de Sir Roger cogió a todos desprevenidos. La detección de cáncer en el pulmón y el hígado tras las Navidades marcó el comienzo de su batalla final, después de que en 1993 saliera inicialmente victorioso de un cáncer de próstata y posteriormente se sometiera a tratamiento por una mancha en el hígado. Moore mantuvo su estoicismo y humor característicos ante los agresivos embates de la enfermedad, lo que sirvió como prueba de su fortaleza de carácter. La profundidad de la resistencia de su padre se refleja en el relato de Debra sobre su carácter inquebrantable, a pesar del deterioro de su salud. Persistió en sus bromas con las enfermeras y se abstuvo de proferir queja alguna,
demostrando así una conducta encomiable ante la adversidad. La familia de Sir Roger Moore, en particular su hija Debra, estuvo a su lado durante sus últimos meses, proporcionándole apoyo y ayudándole a cumplir sus últimos deseos. Fue un periodo difícil para Debra y sus hermanos, pero también una valiosa oportunidad para saborear y apreciar cada momento con su padre. Reconocían que el tiempo que pasaban con él era limitado, y por tanto, cada momento era significativo, y cada recuerdo se convertía en un valioso componente del legado familiar que dejaba. Roger dedicó toda su energía a la finalización de su último manuscrito durante este periodo. A medida que su salud se deterioraba, era una carrera contra el tiempo. Sin embargo, su compromiso y entusiasmo por su profesión persistieron. Las últimas palabras de Roger fueron compuestas con la ayuda de su devoto ayudante, Gareth, y han perdurado durante décadas, transmitiendo sus pensamientos y experiencias. Partiendo de un hombre desinteresado, un padre respetado y un artista sincero, el libro es un componente indispensable de su legado. El libro se completó como testamento de la fortaleza espiritual y la inquebrantable determinación de Roger, aunque no vivió para ver su publicación. El emotivo título del libro, A bientôt, que significa «hasta pronto» en francés, es una amable y profunda despedida a sus lectores de todo el mundo. Roger era un hombre que apreciaba la vida y creía en la importancia de cada momento, y esta frase es más que una simple despedida. Resume completamente su optimismo. Es el mensaje que dejó, que la mortalidad no es más que un capítulo de la vida, no el final. A bientôt es un recordatorio conmovedor de que permanecerá eternamente en el corazón y la memoria de quienes le apreciaban y admiraban. Debra ha asumido la singular responsabilidad de escribir el prólogo de este volumen final para rendir homenaje a la memoria de su padre. No solo transmite los pensamientos de su padre, sino que establece una conexión entre su legado y sus recuerdos, con cada palabra. El prólogo de Debra sirve de invitación para que los lectores escuchen una vez más la voz, el ingenio y el espíritu vibrante de Roger mientras recorren las páginas del libro. La riqueza de su vida se refleja en cada chiste y en cada recuerdo, aportando placer y emoción a quienes le han seguido a lo largo de los años. Debra se enfrentó a un reto importante al emprender esta empresa. Sin embargo, reconoció que también era una forma de rendir tributo y honrar a su excepcional padre. En mayo, Roger Moore falleció en su residencia de Suiza, poniendo fin a una vida extraordinaria. Estaba rodeado de su familia y de su esposa, Kiki, que había estado a su lado durante los años buenos y los difíciles, en sus últimas horas. La misma dignidad, serenidad y valentía con las que había vivido y afrontado todos los retos de su vida, estuvieron presentes durante su fallecimiento. Fue una profunda pérdida para su familia y amigos, pero les consoló saber que había fallecido en amor y tranquilidad. La vida y la carrera de Roger Moore fueron el testimonio de una personalidad polifacética, perpetuamente comprometida con su arte y su vida. Causó un impacto indeleble en el mundo del cine como actor legendario, pero quizá lo más importante es que fue un padre devoto y afectuoso. No solo fue un éxito en la pantalla, sino también un hombre de corazón generoso, siempre dispuesto a ayudar e inspirar a los demás. En nuestra memoria, Sir Roger Moore siempre será recordado por sus ojos chispeantes, su plácido comportamiento y su cálida sonrisa. Su fallecimiento no es la conclusión de su vida, sino más bien un recordatorio de la vida que vivió y de la generosidad y valentía que dejó tras de sí. Afrontó su último reto con valentía. El trabajo que Roger Moore llevó a cabo y el espíritu que infundió perdurarán indefinidamente, trascendiendo el paso del tiempo y sirviendo de preciado legado para quienes le apreciaron. ¿Le gustó la interpretación de Roger Moore como James Bond? Nos encantaría que dejaras un comentario y le dieras a
me gusta al vídeo antes de irte. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuestros últimos vídeos. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.